Hola, hoy vengo a enseñarle la última parte del morral. Yo sé que está un poco demorado este paso a paso, pero vale la pena hacerlo. Quiero enseñarles cómo me quedó, muy bonito, me encanta, un bolsillo al lado, la parte de atrás. Hicimos estos preciosos terminados en crochet también. Esta sí la hicimos en riata o correa para darle un poquito más de firmeza, porque sabemos que proyectos como estos van a ser utilizados para echar cosas pesadas, entonces sí queremos que quede muy resistente. Y el crochet pues tiende a ceder un poco, entonces no, mejor correa. Si se les facilita correa, mucho mejor. Bolsillitos al lado, un bolsillo de frente bastante amplio, muy bonito, bastante grande. Como detalle final, le hicimos este monedero, el paso a paso también ya está en YouTube. Nos gustó mucho el diseño en pirámide y nos encantó este motivo que lo colocamos de triángulo. Perfecto, es muy bonito, realmente nos gustó muchísimo. También quería comentarles, lo forramos porque proyectos como este tan grande, donde sabemos que van a posiblemente a echar cosas pesadas, sí es muy importante forrarlo para que resista un poco más, para cuidar un poco nuestro trabajo. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido. Manita arriba siempre, por favor, una manito arriba. Sus comentarios si tienen dudas sobre el morral, con mucho gusto estaré pendiente de sus comentarios. Bueno, esto era lo que quería enseñarles. Ya saqué la pestaña para la cremallera, para el cierre. Recuerden que se los enseñé en la parte de los bolsillos pequeños, cómo se hacía. Acá ya está hecha. Está lista solamente para colocarle el cierre. También avancé un par de vueltas para que ustedes vean mejor cómo lo estoy haciendo. Recuerden que cuando llegué a esta vuelta terminé con los hilos y empecé a trabajar solo con hilo negro porque se va a notar el hilo alma y eso es lo que no quiero. Entonces dejé como hilo alma un hilo negro. Llegué a esta vuelta y quiero enseñarles cómo vamos a trabajar, que es de ida y vuelta. Recuerden que les dije que íbamos a trabajar de ida y vuelta. Esta es la forma de trabajar de ida y vuelta. Este es mi hilo alma, lo voy a seguir guardando. Ya llegué a la orilla. Es muy importante, si ustedes no reconocen esta orilla, márquela con un gancho para que no se le vaya a empezar a cerrar todavía. Sí lo vamos a cerrar un poco, pero es más adelante. ¿Listo? Hago un punto cadeneta para subir y voy a empezar. No voy a hacer el punto en este porque este es mi punto. La cadeneta la hago para que sea mi punto de orilla. Voy a agarrar la pestañita. Tienen que tener muy claro qué es lo que van a hacer en esta vuelta. Entonces voy a agarrar esta pestañita. Recuerden siempre guardando el hilo alma, que es negro, para que no se note. Si lo ponen de otro color, se va a notar. Se va a notar perfectamente porque es de ida y vuelta, no hay forma de ocultarlo. Y voy a empezar a hacer puntos bajos. Eso es todo lo que voy a hacer, agarrándome de la pestañita de atrás. Es muy importante que ustedes sepan, me agarro solo de la pestañita de atrás. No estoy atravesando la aguja hasta toda. No, hasta allá, no. Estoy agarrando solo la pestañita de atrás. Esta parte es muy importante, por favor. Creo que ya se las había explicado en los bolsillos, pero si no la hacen de esta forma, les va a quedar estilo resorte. Entonces tiene que ser la pestañita de atrás, para que no vaya a quedar como un resorte. No se les... Esto realmente lo hago es para que no se vean tanto los bordes. Y también pues para que avancen más. De esta forma avanzamos más, se ve el tejido más grande. Solo la pestaña de atrás es lo único que estoy haciendo. Esta pestañita de atrás. Recuerden guardar el hilo alma, sí es muy importante que lo guarden. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Yo voy a terminar esta vuelta y ya les enseño cómo empiezo la siguiente. Quiero mostrarles un par de veces para que les quede claro y no se me vayan a confundir en esta parte. ¿Listo?
Bueno, yo voy a empezar la siguiente vuelta. Quiero mostrarles a ustedes cómo vamos a disminuir los puntos para que ustedes tengan claro cómo voy a hacer el arco de la parte del frente. ¿Listo? No voy a trabajar el hilo alma para enseñarles mejor. Entonces, simplemente agarro el punto como si fuera a terminar el punto. Recuerden que siempre hago la cadeneta para subir. ¿Sí? Este es mi primer punto de orilla. Y agarro como si fuera a hacer un punto, pero no lo termino, y el siguiente. En estos momentos estoy cerrando 3 puntos en uno. Lo cierro, lo voy a marcar porque necesito saber cuál es el primer punto que tengo en esta vuelta para cuando lo esté trabajando por detrás poder reconocer mi último punto. ¿Listo? Voy a hacer puntos bajos normal, agarrándome de la primer pestañita. Recuerden la pestañita que queda por el frente, esta primera, esta pestañita del frente. Voy a trabajar hasta terminar la vuelta. Cuando llegue a este punto, sé que donde está el gancho es el último punto que tengo que hacer. Igual lo hago. En la parte derecha estoy recogiendo y en la parte de atrás no voy a recoger. Entonces les voy a enseñar. Yo voy a tejer hasta acá. Cuando llegue acá les voy a enseñar cómo voy a recoger estos puntos también y cómo giro para que ustedes me entiendan de qué estoy hablando. En esta vuelta yo ya he tejido 15 vueltas. Pensé tejer menos, 10, pero quedaba muy bajito. Entonces terminé por hacer 5 vueltas más para un total de 15. Quiero que eso les quede claro. Yo hice 15 vueltas antes de empezar a hacer el arco. Ustedes, si tienen un morral más pequeño que el mío realmente quedó ancho. Eso lo sabemos al paso que lo vamos tejiendo. Nos damos cuenta qué tan grande está quedando, ¿sí? Porque siempre les he dicho, depende de la aguja, depende de la mano y depende de los hilos. Entonces es posible que sus morrales no estén quedando igual de grandes al mío. Puede ser más grande, puede ser más pequeño. Entonces por eso esa parte la tienen que checar ustedes. Después de mirar mi morral me di cuenta que con 15 vueltas quedaba perfecto. Entonces ya esta vuelta número 16 empecé a cerrarla. Ya les mostré cómo. Voy a volver a enseñarles cuando llegue a esta punta. ¿Listo? Bueno, esta es la vuelta que quiero explicarles. Como ya les había dicho, solo en la parte derecha vamos a recoger los puntos. A mí me faltan 2 puntos para terminarla, pero recuerde que lo estoy disminuyendo. Entonces voy a quitar el gancho, ya sé dónde tiene que quedar mi último punto, y voy a hacer un punto sin terminar, y el último donde acabo de quitar el gancho lo voy a hacer también sin terminar. Listo, ahí los cierro juntos y ahí me acaba de quedar el punto de orilla. Voy a girarlo, porque ya sé cuál es, y voy a colocarle un ganchito. Listo, porque cuando regrese hasta esta vuelta tengo que saber cuál fue mi último punto para poder hacerlo. Listo, ya que no me lo puedo saltar, lo estoy disminuyendo pero no me los estoy saltando. En la parte del revés simplemente voy a hacer puntos bajos, no voy a disminuir. Me voy a devolver haciendo puntos bajos, todos puntos bajos hasta llegar a esta parte. Cuando llegue a esta parte vuelvo a enseñarles para que ustedes sepan bien cómo va la disminución. Solo por el lado derecho. En este momento estoy trabajando por el revés, por dentro del morral. No voy a hacer disminución, las hago cuando esté trabajando por el frente del morral. ¿Listo? Entonces voy a terminar esta vuelta y ya les enseño. Bueno, yo terminé la tapa. Quería enseñarles esta parte porque les enseñé cómo se empezaba a disminuir y dejamos hasta ahí. Yo disminuí, todos estos puntos quedaron sin disminución, solo disminuí esta parte. En total tengo 7 vueltas, pero recuerde que solamente disminuí en la parte del frente. Entonces no en las 7 vueltas disminuí, porque disminuí acá al frente. Cuando estaba en la parte de atrás no disminuí, volvía al frente, volví a disminuir, en la parte de atrás no, y así subí 7 vueltas más
después de empezar las disminuciones. Les quiero mostrar qué tan alto quedó el morral. Quedó de 36 centímetros. Recuerden que esto depende mucho del material con el que lo estemos tejiendo. Ya coloqué la cremallera del frente, ya quedó el bolsillo terminado para que ustedes puedan notar qué tanto he avanzado. La idea es hacerles corto el paso a paso, por eso estoy avanzando tanto. Bueno, yo ya tengo súper adelantado mi morral. Quiero enseñarles. Mi morral quedó de 38 centímetros. Yo ya les enseñé cómo sacar las tapas. Ahora voy a enseñarles cómo sacar este borde, que aquí es donde van a poner sus cremalleras. Este borde va hasta acá, que es la parte de los lados de su morral o mochila, y esta es la que nos falta por hacerle ese borde. Eso es lo que quiero enseñarles. Yo ya pegué el bolsillo grande por dentro, como les enseñé que se pegaban los pequeños. Igual no hice nada diferente, solo falta colocarle el cierre o la cremallera y queda listo. Voy a enseñarles en este paso a paso cómo vamos a hacer este borde que es el que tiene. Voy a enseñarles en otro color para que ustedes puedan reconocerlo. Si lo hago con negro no tendrán claro cómo lo voy a hacer. Está quedando muy hermoso, muy grande. Ya tenemos toda la parte de la espalda lista. Nos va a quedar un morral preciosísimo. Ya por fin lo vamos a terminar. Es un trabajo un poco largo, pero ya por fin vamos a acabar. Y vamos a empezar a hacer esta vuelta en la parte de acá. Bueno, vamos a trabajar en este borde, pero por la parte de adentro. Esta es la parte de afuera. Yo voy a trabajar por la parte de adentro para que nos quede bien. Recuerden que lo vamos a hacer con negro. Yo se los estoy enseñando con este color para que ustedes sepan qué estoy haciendo realmente. Acá en el primer punto que sobresale por encima de la vuelta de colores voy a hacer una cadeneta y voy a empezar a hacer puntos, pero agarrándome así. Miren, así. Entonces paso este hilo y hago punto bajo. Aquí donde saqué este punto meto la aguja y saco el siguiente y hago punto bajo de esta forma. Donde saco la aguja vuelvo a meterla para hacer el punto bajo. Así voy a terminar toda la tapa de la espalda, todo este borde, todo llego acá, bajo todo hasta acá y me devuelvo. Yo voy a terminar la primera vuelta y ya les enseño para que ustedes entiendan un poco mejor. Si lo hacemos con hilo de otro color se va a notar por este lado, pero como lo vamos a hacer negro no se va a notar esta costura. ¿Listo? Para que lo tengan claro. La idea es esa, formar esta costura pero que no se note. Ya voy a adelantar y les enseño. Bueno, yo en la parte de atrás hice el borde diferente. Simplemente conté, tejí como les enseñé el borde, tejí todo, conté cuántos puntos había hasta acá y hice lo mismo, conté cuántos puntos había hasta acá. Dejé la misma cantidad de puntos de acá a acá y la misma cantidad de puntos de acá a acá. Esto es todo lo que hice. Teniendo estos bordes con la misma cantidad de puntos, dividí estos y quise dejar del anchor de la riata, el cinto o como se llame esta cargadera, ese espacio fue el que dejé. No les puedo decir dejen 10, dejen 20 puntos porque no sé qué tan ancho es esta correa que ustedes le van a colocar. Entonces, teniendo estos bordes con la misma cantidad de puntos, esto es lo que vamos a dividir. Sacamos el anchor de la riata o de la correa. En mi caso son creo que de 12 puntos y dejé acá en el centro también 12, ya les confirmo, dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos dejé acá en el centro separando la riata. Esto me sirve para qué, para en el momento de colocarla la voy a colocar entera para que me resista más. Simplemente marqué el centro, sé que este es el centro de la riata, entonces lo voy a ubicar en el centro de este espacio
las saco acá, las voy a coser acá y acá. Pasarle una costura si tienen máquina, si no a mano, una costurita ahí para que queden asentadita y con eso queda mucho más firme. Ya después de colocarle cremallera, pegarla en los dos bordes, ya va quedando terminado. Ya les enseño cómo va. Bueno, yo ya adelanté. Recuerden que esta es la tapa que les enseñé que habíamos terminado. Aquí ya les enseñé a hacer el borde y así queda el borde. Por todo esto, igual que el de la parte de atrás. Yo ya adelanté y le coloqué cremallera a este. Es muy fácil. Simplemente agarramos con alfileres la cremallera y la vamos pegando. Ya esta segunda parte vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya teniendo esta nos vamos a guiar y vamos a pegarla. La pueden abrir, realmente si quieren pegar esta parte sola lo pueden hacer. Yo no la he abierto porque necesito guiarme a la misma altura para que quede igual, que quede pareja, que no vaya a quedar una más larga que la otra, más alta, más abajo, más arriba. No, tiene que quedar igual de altas. Y si quieren pegarla abierta, después de que se guíen bien, y luego vamos a pegar esto acá. Esto es lo que vamos a pegar. Ya les enseño cómo lo vamos a unir con la cremallera pegada y lo vamos a unir acá para que quede solo el espacio de la cremallera. Eso es lo que vamos a hacer. Ya les enseño cómo lo voy a unir para que ustedes puedan avanzar porque ya nos falta muy poco. Bueno, yo ya adelanté mucho, ya les enseñé que esto simplemente le colocaba alfileres por todo el borde, lo iba pegando. Yo lo pego a mano, no tengo máquina, entonces lo hago todo a mano. Vamos a pegarla este borde. Este es el borde que quiero. Coloqué la cremallera antes de unir este borde para que me quede bien distribuido este espacio. Recuerde que estas partes se tejen de la medida que ustedes hayan dejado este espacio. Si quieren tejer más ancha el de atrás y más delgado el de adelante, queda perfecto. Recuerden que la cremallera va a quedar. A mí me quedó en todo el centro. Si ustedes tejen este más corto y este más largo, la cremallera les quedará acá. Es lo único que cambia. De resto no, que sí emparejen los dos bordes. Eso es todo. Lo vamos a unir los dos lados y con esto ya habremos adelantado muchísimo. Bueno, vamos a empezar a pegar esta parte. Ya la tengo bien distribuida. Sé que sí da de ancho al borde que tengo en la parte de abajo. Voy a abrir un poco. Ahí, sé que ahí este es el centro. Acá quedará mi cremallera. Si ustedes quieren sostenerlo con alfiler o con ganchitos, lo pueden hacer de esta forma para que se ubiquen donde queda el centro. Ahí, solamente por ubicar el punto del centro. Hasta ahí. Voy a abrir un poco el cierre o la cremallera para empezar a tejer en este borde. Vamos a hacerlo con el hilo que hemos estado trabajando y voy a empezar acá en este primer punto o en el punto del borde, este punto, miren, en este punto y en este punto la pestañita, ahí queda una pestañita, ahí vamos a empezar. Voy a pasar el hilo y voy a hacer una cadeneta. Este hilo lo podemos dejar por dentro para que lo guardemos en la siguiente vuelta. De esta forma vamos a hacer punto deslizado. Voy a dejar el hilo por detrás porque simplemente voy a pasar este hilo agarrado por una pestañita hasta este borde. Ahí solo salió uno, tienen que pasar los dos. Agarro una pestañita del amarillo, una pestañita de este que es el borde y lo paso así. Tienen que pasar los dos. Ahí ya pasaron los dos.
Ahí. Vuelvo a hacerlo. Una pestañita de este borde, en este caso el naranja, y una de este. Ahí saco los dos. Vuelvo a hacer lo mismo. Esta es la forma de hacerlo. Una pestañita y una pestañita. Esto lo vamos a hacer hasta que terminemos de agarrar todos. Una pestañita de acá y lo saco. El que sigue, que es el azul, y lo saco. Eso es todo. Así vamos a terminar. Miren, nos queda un borde de esta forma. Nos queda ese borde hasta que lleguemos acá donde tenemos el cierre o la cremallera, y ya les enseño. Bueno, ya llegué a la cremallera. Es un poquito difícil hacer esta puntada porque estamos agarrando un borde y más ya tenemos la cremallera, entonces complica un poco, pero es un poco de paciencia. Realmente me gusta poner primero la cremallera porque queda muy centrada la cremallera. No me va a quedar este corrido para un lado ni para el otro, no, queda perfecto. Acá tengo el alfiler, ya lo quité para poder trabajar y llegué al espacio de la cremallera. Esto lo vamos a hacer luego una puntadita con aguja e hilo de mano. Simplemente paso haciendo puntos deslizados acá. Esto es lo único que voy a hacer, puntos deslizados para correr el hilo. No estoy haciendo más. Ahí. Vuelvo a hacerlo hasta que termine de pasarlo todo. Uno más y me falta dos más. Eso es todo. Ahí ya pasamos la parte donde está el cierre. Ahora empezamos nuevamente a tejer punto y punto. Acá está pegadito, entonces ese pedacito es un poco difícil de pasar, pero ahí lo hacemos. Y así ya vamos a terminar agarrándonos pestañita por pestañita de esta forma hasta que terminemos acá, y así nos quedará pegado los bordes. Voy a terminar también el otro. Si ustedes tienen duda o desconfianza, pueden hacer una segunda vuelta, una tercera vuelta, igual agarrando esta pestañita negra, esta que acabamos de hacer, y esta de acá, para darle una segunda vuelta hacia acá y quede mucho mejor. Ya con esto quedaría nuestro morral cerrado. Bueno, yo ya terminé de pegar acá los bordes, ya quedó perfectamente. Ahora quiero enseñarles cómo voy a ubicar el centro de la correa o de la riata que le vamos a colocar. Yo le tenía un alfiler, y sé que este es el centro. Este es el centro de la riata y este es el centro del espacio que dejé. Lo voy a coser con aguja e hilo. Quiero que quede muy bien pegado. Si ustedes tienen la posibilidad de pasarles la máquina, puede ser muy buena opción, aunque es un poco incómodo por la ubicación en la que está, es bastante incómodo. Ahí quiero es que no se me vaya a mover, que no se vaya a correr esa riata, que esté ahí fija para poder trabajar con estos bordes. Eso es lo que quiero hacer.
Le doy las veces que considere necesario. Realmente no va a ejercer mucha fuerza porque por eso la dejé entera. Por eso no quise partirla, porque ayuda a que no corra peligro de despegarse. Lo hago es para dejarla quieta, o sea, para dejarla en un solo sitio y que no se vaya a correr. Pero en sí no necesita mucha costura porque la dejé entera. Entonces no se va a reventar, no se va a zafar, no va a pasar nada. No es necesario pasarle tantas costuras, es simplemente eso. Ahí ya está. Corto mi hilo y ya quedó. Lo hago es para trabajar más fácil, para manipular más fácil esto y no se me corra, que yo esté cosiendo acá y cuando me dé cuenta esté corrido. Entonces por eso lo hago, para que no se me corra para ningún lado. Debe quedar así para que gire y salga de esta forma. Así tiene que quedar, porque la voy a coser aquí abajo y la voy a coser también aquí arriba para que me quede bien pegadita. Lo hago solo para que no se corra. Recuerden que al dejarla así completa el peso se distribuye, entonces no vamos a pasar inconvenientes de que se nos zafe o se nos rompa. Bueno, yo ya pegué este borde de la riata o de la correa. Ahora vamos a pegar este. Yo lo voy a agarrar así, está bien acomodado en la parte de atrás y lo voy a empezar a coser acá. Igual, aguja e hilo. Ya saben que lo estoy haciendo a mano. Si ustedes tienen forma de hacerlo con una máquina de coser, les queda perfecto. Voy a pasar la costura toda y ahora voy a empezar a avanzar. La paso por detrás, hacia adelante y de adelante hacia atrás para ir avanzando hasta este lado. Hasta acá quiero llegar, haciendo puntadas cortas, no estoy haciendo puntadas muy largas, y voy a repetir con una segunda vez pasando la aguja de esta forma. Voy a coser hasta acá y me devuelvo nuevamente porque quiero reafirmar la puntada, que realmente quede bien cosido. Ya les dije, no es porque se corra, realmente no es porque se despegue, porque así como la pegamos no hay forma que se suelte, es porque se corre. Entonces que quede firme para que quede ubicadita y no se nos corra. Hasta acá. Ya llegué a este borde, voy a rematar y vuelvo a coser nuevamente. Bueno, yo ya terminé mi bolso. Ya recuerden que les enseñé cómo pegar la tira en este lado. Simplemente pasar la costura para que quede un poco más firme, y le coloqué esta partecita para la hebillita que va acá. Ya teniendo esa hebilla, simplemente vamos a pasarla, la correa o la riata, y listo, ya quedó nuestro morral. Es muy importante que ustedes sepan qué tan largo quiere dejarla. Yo siempre la dejo muy larga porque me gusta tener suficiente correa para recogerle o para soltarle. En este borde, si quieren, le pueden hacer una costurita para que también se sostenga un poco en caso tal que la usen totalmente larga, o simplemente la queman y ya. Así ya nos quedó. Entonces quiero enseñarles es cómo lo vamos a hacer, cómo hice yo esta parte, que ayuda mucho a que el morral quede cuadrado. Realmente esto hace que el morral nos quede un poco más cuadrado, no tan redondo como se ve acá. Vamos a separar la parte del frente y la parte de la espalda. Los bolsillos nos ayudan mucho porque acá donde termina el bolsillo tenemos claro
que es la parte del lado, entonces ya empieza la espalda. Así, en esta parte vamos a empezar a tejer. Yo ya la tenía previamente identificada porque ya la separé con tiempo, la miré, la chequé, la revisé, bueno, en fin. Ya teniéndola así, vamos a empezar a tejer. Bueno, vamos a hacer dos partes. Teniendo ya clara cuál es la parte de adelante, cuál es la parte de atrás. Recuerden que les dije que yo lo identifiqué con tiempo. Lo podemos abrir para ayudarnos acá a acomodarlo bien. Miren. Lo principal es eso, que ustedes sepan dónde es la parte del frente y la parte de la espalda. Yo voy a enseñarles cómo se hace para que quede esto en crochet en hilo y poder sostener la hebilla con el pedacito de riata. Esta partecita de la riata, esta es la que vamos a colocar con esta hebilla. Mire, simplemente la pasamos acá, la pasamos ahí y ya tenemos esta parte. Entonces, para pegarla acá, eso es lo que vamos a hacer en crochet para que ya nos quede pegada ahí. Y lo vamos a hacer de esta forma. Yo sé que en este punto es donde quiero tejer para que me quede el bordecito. Y voy a tejer de esta forma. Meto la aguja y la saco por el punto, agarrando todos los hilos y todo los puntos bajos que tengo ahí. Hago una cadeneta y vuelvo a hacer otro punto bajo ahí. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a hacer una cadeneta en el que sigue. Mire, venga, si puedo mostrarles un poco más, me va a ayudar metiendo la mano acá por dentro para que usted lo vea. Mire, acá acabo de hacer el punto, entonces voy a pasar la aguja. Mire, si ve que agarro hasta los hilos que están por dentro, los agarro ahí para que quede súper agarrada esta puntada que estoy haciendo. Mire, y hago una cadeneta. Voy a volver a ayudarme metiendo la mano acá. Mire, aquí meto la aguja y la saco por ahí. Así lo hago. Ahora voy a sacar este hilo, hago un punto bajo, ya acá lo agarré mal, cadeneta, aquí saco este, hago punto bajo, cadeneta, vuelvo a meter la aguja por donde saqué el hilo y el que sigue, mire, así, y cadeneta. En sí he hecho 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos separados por una cadeneta. Voy a hacer uno más para un sexto punto. Y los que he hecho hasta ahora les hice cadeneta, igual que acá. Acá hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta un punto para que me quede igual que el otro. A este. No lo separé con la cadeneta. Sí, es muy importante para poder que en esta vuelta nos queden los puntos como son. Voy a girar mi trabajo. Ya está un poco grande, bastante grande, pero a ver, ahí. Teniendo mi trabajo así, vamos a hacer puntos bajos. Subo con una cadeneta y hago puntos bajos en la pestañita. Yo sé que de pronto por el color negro no se nota muy bien, pero es igual que hicimos todo el trabajo, agarrándonos de la pestañita de atrás. Cada pestañita vamos a hacer un punto bajo, teniendo en cuenta también las cadenetas que hicimos. Cada pestañita un punto bajo. Hicimos 7 con cadenetas, entonces tenemos que sacar 14 puntos bajos. Mire, solo agarrados de la pestañita, de esta forma, puntos bajos, puntos bajos hasta el último punto. Es muy importante reconocer hasta el último punto para hacerlo de esta forma, así. Vamos a hacer cadeneta, giramos nuevamente el trabajo y volvemos a quedar por este lado para volver a hacer lo mismo. Ya hice cadeneta, entonces hago puntos bajos. Igual me tienen que quedar 14.
todo. Así. Eso es todo lo que voy a hacer. Y voy a subir hasta el anchor de esta riata. Eso es lo que importa. Yo acá lo hice así de ancho. Me quedó de alto 4,5 centímetros para poder que me tape esta riata. Si se dan cuenta, la tapa perfectamente y antes sobra un poquito de una vuelta. Más o menos me sobra una vuelta de puntos bajos hacia arriba, pero quería que quedara así. Y la vamos a coser mucho hilo, mucho hilo. Ya les enseño un poquito para que ustedes tengan más clara la idea. Bueno, yo tengo las dos pestañitas ya hechas. Dejé de separación 2 puntos. Voy a enseñarles cómo hago la primera. Esta es la primera que voy a hacer. Después de que hagan esta, dejan 2 puntos, 1, 2. Y en la siguiente, en el siguiente punto empiezan a tejer. Lo mismo que les enseño a hacer con esta. Es muy importante que hagan las dos porque vamos a meter esta correa o esta riata acá, en el medio de estas. De esta forma la vamos a meter y la vamos a coser, miren, con hilo y aguja aquí, que quede larguita, que no se salga, pero que tampoco quede muy corta. De esta forma. Y vamos a guardar los hilos por dentro. Ahí metemos los hilos y dejamos que se quede saliendo un poquito lo que acabamos de tejer. De esta forma. Y vamos a empezar con aguja e hilo. A mí se me facilita hacerlo a mano y creo que queda muy bien. Empezamos a pasar el hilo para acá, para allá, apretándolo un poco. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Para allá, para acá. Y así. Pueden pasar la costura que ustedes quieran, la cantidad que quieran. Todas las pasadas con aguja y hilo que ustedes deseen. Cuando ya ustedes crean que queda igual de resistente, porque riata es muy importante que quede bien pegada, porque esta es la que va a sostener el peso del morral. Entonces sí tiene que quedar muy bien la costura, tiene que quedar muy firme. La pueden pasar la cantidad de veces que ustedes quieran para que quede súper bien. Y les voy a mostrar cómo vamos a unir estos bordes con una aguja ovejera, una aguja lanera, no sé cómo la conozcan ustedes, aguja punta roma, bueno, en fin. Vamos a coser. Entonces le voy a hacer un nudo en este extremo para que quede por dentro. Yo acabo de dejar mi aguja y mi hilo porque tengo que coserlo muchas veces más. Realmente es muy bueno que quede súper bien pegado. Y voy a empezar a trabajar aquí, ve. Este nudo lo guardo y empiezo a trabajar una pestañita de allá para acá y de aquí para allá, de esta forma. Todo el borde así, para que me quede bien bonito. Ahí. Todo, uno de acá, uno de allá. Es muy importante que sí agarren uno de acá y uno de allá para que quede bien parejito. Los hilos guardados. Este es un hilo, no puedo. Ay. Y acá hago lo mismo. Una de acá. Toda. Con eso no se va a notar la costura, pero va a quedar muy bonito.
que eso es lo que quiero, que se vea muy bonito, muy pulido, muy bien mi terminado. Aprieto muy bien. Me devuelvo un poco solo para hacer una especie de remate y puedo pasar la aguja acá por dentro y sacarla por abajo para que quede este hilo escondido. Lo cortamos ahí y así nos quedó. Yo voy a seguir cosiendo, pero eso es todo lo que quería enseñarles. Con esto ya terminamos este precioso morral. Pasamos la riata, la correa y listo, terminado.